Dígale que tiene a su lado qué alegría estar vivo. Quiero agradecerles a todos por las oraciones, los que oraron, los que no oraron, los que dijeron que iban a orar y no oraron. Dice que nosotros tenemos 100 personas, 25 nos ama, 25 nos odia, 25 le da lo mismo hacer o no hacer y el 25 hace como que ni le interesa. Pero es la ley de la vida. Y así tenemos que vivir y convivir. ¿Sabes? Yo estaba pensando estos días para atrás que una bacteria de 2 milímetros puede sacarte de la tierra, un mosquito puede sacarte de la tierra, una rata puede sacarte de la tierra. Y la vida de nosotros siempre está prendida en un hilo. Siempre dije eso cuando de pronto repentinamente se llevó la vida de mi cuñado por un accidente provocado por él mismo, y comencé a ver la vida diferente. Comencé a ver que la vida de nosotros está prendida en un hilo, que un accidente, que algo, una mala pasada, un segundo puede cambiar el rumbo de una familia, el rumbo de tu vida. Todo puede cambiar en un segundo. Mientras estaba mal en esos días, nunca le pedí a Dios por sanidad, sino le pedía perdón cada vez que me despertaba, porque nosotros mismos a veces somos culpables de lo que nos sucede. Y usted puede decir, el diablo se levanta, el diablo esto, el diablo lo otro. Y yo tengo una noticia para darte, porque dice que el diablo no puede tocarte, porque tú has sido comprado por la sangre de Jesús. Y si has sido comprado por la sangre de Jesús, el diablo no te puede tocar, a menos que tú tengas puertas abiertas, a menos que tú le des lugar. Pero si tú tienes todas las puertas cerradas, él no puede tocarte. Pero a veces somos nosotros lo que le hacemos mal a nuestro cuerpo. A veces somos nosotros los que abrimos puertas. Somos nosotros los que tomamos malas decisiones. Porque Dios te dio libre albedrío para que tú elijas por dónde ir. Le preguntaba a la doctora cuando me dio el alta, hace unos 2 o 3 días atrás. Tenía una hoja donde estaban los virus y una hoja donde estaban las bacterias. Y le digo, ¿cómo puede ser que haya entrado una bacteria si nosotros somos 4 en la casa? Lo que pasa es que te bajan las defensas, a veces por el estrés, a veces por las complicaciones, a veces por los enojos, a veces por las cosas, por las preocupaciones que tú te agarras, te bajan las defensas y una cosa insignificante entra. ¿Y por dónde entró? No sé. Digo, yo siempre estuve sentado. Puede haber entrado por un alimento, puede haber entrado por una comida en mal estado, por alguna razón, no se sabe por qué. La cuestión es que yo creo que si demoraba 2 días más, la infección iba a pasar al torrente sanguíneo y el 2024 se iba conmigo, ustedes se quedaban sin pastor. Sería olvidado prontamente, ¿no? Pero aquí estoy. Así que gracias por todo, por estar ahí. Gracias a mi esposa que le puso el hombro a las reuniones, a darle comer a los animales, anduvo haciendo eléctrico, le dolía la muñeca. Con una sola alfajía que clavó le dolía la muñeca. Digo, te vas a dar cuenta lo que es el trabajo, sí. Y claro, agarró la seca, ¿no? No estaba fácil para enterrar. Gracias a Chayán, a Geraldine, que siempre estuvieron ahí. Que en realidad es ahí donde se ve la gente que está, ¿no? En los momentos malos. Yo quiero predicarte algo que Dios me ministraba al comienzo del año, entre todo eso que pasaba, que yo creo y estoy seguro que así va a ser, sin miedo de equivocarme.
Estoy seguro que así va a ser. Yo quiero comentarte algo sobre la historia de José, que algunos ya la escucharon el viernes, pero esta palabra, que tú la atesores para este año. Se traspapelaron muchas cosas que yo quería hacer al comienzo del año, pero eso quedó en un segundo plano, sino que lo vamos a hacer un poquito más adelante. Pero quiero traerte una palabra para este año, que yo el otro día le decía a la gente que va a ser para los que realmente sean determinados por Dios. Va a ser para los que se jueguen por Dios. Va a ser los que tomen una decisión firme por Dios y no siguiendo sus emociones, ni siguiendo su carne, ni siguiendo sus pecados, sino que va a ser para la gente que esté determinada por Dios. Y eso dependerá de ti, que tú lo hagas. No dependerá de nosotros. Dios quiere siempre bendecirte, pero para que eso ocurra tú tienes que caminar bajo los decretos y bajo las cosas que Dios te dice dónde tienes que andar. El otro día comentaba que usted conoce, por ejemplo, padres buenos que han tenido hijos malos. ¿Conoce usted? Usted dice, ¿cómo le salió el hijo así si los padres son excelentes? Y de pronto ve que de padres que son totalmente contrarios, o son padres que no han sido buenos padres, o dieron malos ejemplos, salen buenos hijos. Salen hijos que parece que no fueran hijos de esos padres. Usted lo ha visto, ¿no? Y pasan cosas en la vida que son a nuestra razón o a nuestra manera de pensar. Es ilógico, pero ocurre. Cuando yo era joven, tenía un amigo que corríamos juntos en las carreras y a mí nunca me gustó tomar, nunca me gustó fumar. Sí, andaba en los bailes y todas esas cuestiones, pero no me gustaba eso. Y él me decía a mí, hablando de la genética de los animales, y él me decía a mí, los padres no tienen nada que ver a veces, porque fíjate, mis padres trabajan de sol a sol y yo duermo todo el día. Entonces hay cosas que no tienen mucha... Quiero hablarte de José, porque José fue un hombre diferente, fue una persona diferente. Cuando vemos la historia de Jacob, Jacob fue un hombre engañador, un hombre que engañó a su madre, sus padres, engañó a su hermano, hizo cosas que no tenía que hacer y vivió muchos años equivocado, hasta que tuvo un encuentro con Dios. Algunos hijos le salieron torcidos, algunos hijos salieron traicioneros, mentirosos, apasionados por su propio ego, apasionados por su forma de ser, de querer tener lo que no tenían. Algunos hasta se acostaban con las concubinas de su padre. Eran gente que no era de un corazón limpio. Pero de pronto le sale un hijo fuera de serie. Nace José, de la mujer que él amaba. Nace José, del verdadero amor que él tenía por esa mujer. Y cuenta la historia, cuenta la Biblia, que usted ya la ha leído, ya la conoce, que José comenzó a tener sueños. José comenzó a tener sueños porque Dios lo había marcado de antes de venir a la tierra, lo había marcado con un propósito. Dile al que tienes a tu lado como te marcó a ti. Te marcó con un propósito. Y entonces él comenzó a tener sueños, comenzó a tener visiones cuando era muy jovencito. Y vio que cuando uno es jovencito siempre quiere presumir las cosas. Y él dice que de pronto comenzó a contar. Dígale al que tiene a su lado, boca cerrada, no entran moscas. Porque a veces tienes sueños, tú tienes propósito, tienes anhelos, tienes sueños, y tú se lo cuentas a los hermanos, tú se lo cuentas a la familia, se lo cuentas a los hermanos de la iglesia. Y la gente, mucha gente no piensa como tú piensas,
sino que tiene envidia a veces de lo que Dios te muestra. Y comienza una guerra en el mundo espiritual. ¿Qué fue lo que pasó con José? Ponemos un poquito por acá y dejarlos que pasen un poco de calor ellos. Y después lo pones para allá otra vez. Y entonces comenzó a contar los sueños José. Se lo comenzó a contar a los hermanos. Y los hermanos comenzaron a tener celos. Entonces yo quiero resumirte un poco a donde quiero llevarte hoy. Y dice que, así que los hermanos lo prendieron por la mitad del camino, lo agarraron, lo metieron en una cisterna y lo vendieron por unas pocas monedas de plata a unos mercaderes que pasaban por ahí. Él fue llevado a Egipto. El padre sufriendo como loco por él porque era el hijo preferido, los ojos de Jacob, era la vida de José. Y dice que ahí fue vendido nuevamente a Egipto, fue comprado por Potifar, el que era de la mano derecha de Faraón. Y ahí entró en la casa José. José comenzó a instruirse en las cosas de Egipto. Yo pienso, él no quería dejarse cortar el cabello, no quería dejarse cortar sus raíces. Él era hebreo. Y dice que en la casa de Potifar comenzó a hallar gracia a Potifar. Él aprendió a leer, le enseñaron a leer. Comenzó a llevarle las finanzas de todo lo que tenía Potifar. Comenzó a llevarle todas las cosas y dice que José era excelente en todo lo que hacía. Dígale que tiene a su lado, a veces hay que ser excelente en todo lo que uno hace. Y dice que comenzó José a hallar gracia, pero la mujer de Potifar lo comenzó a acosar. Y inventó una historia que no era real. Así que José termina yendo a la cárcel, yo creo que más o menos alrededor de los 17 años. Él había llegado siendo un niño a Egipto, pero había hallado gracias. Yo pensaba, ¿no?, en estos días que estaba leyendo esto, le he predicado muchas veces, porque a veces las personas pasan por desiertos, por cárceles, por situaciones, por cosas injustas. Y a veces la gente desiste de un problema, de una circunstancia, desiste. Y se termina yendo de la iglesia. Se termina de ir, de no seguir a Dios. Ayer escuchaba algo que me llamaba la atención. Que de pronto la gente que se va buscando otro horizonte no son hijos de la casa, sino son solamente oidores o miembros. Pero cuando eres hijo de la casa, permaneces. Cuando eres hijo, te quedas. O cuando usted era chico y era un hijo medio rebelde, su padre siempre lo recibía. Y siempre estaría dispuesto a volverlo a recibir. Porque cuando eres hijo, eres aceptado. Y de pronto José le toca atravesar esto. Va a la cárcel. Pero como Dios estaba con José, y José era un hombre que quería agradar a Dios, por eso yo le decía hoy al comienzo, tiene que ser gente determinada, porque él determinó no pecar, determinó no continuarle el juego a la mujer de Potifar, sino que huyó de la tentación. Se fue de ahí porque él sabía que iba a desagradar a Dios. Cayó su boca y cayó preso. Pero mientras estaba en la cárcel pasaron años y dice que en la cárcel halló gracia al carcelero. Halló gracias, tenía la cárcel en impecable estado. Había hallado gracias a los trabajadores que estaban ahí. Hacía que el trabajo fuera más eficiente y menos laborioso para que rindieran más en las tareas que hacían. Pero José estaba en la cárcel. ¿Qué pensaría él, no? ¿Qué estaría pensando? A todo eso pasaron alrededor de 13 años, donde la Biblia registra que el copero del rey de Faraón, que el panadero, hicieron algunas cosas mal. A uno se le cayó sin querer una mosca en el vino y el otro con intención puso algo para matar a Faraón. Y van y caen presos donde está José. Pero ellos tienen sueños y José revela los sueños. Y dice que cuando se va el panadero, porque José sabía que el panadero iba a vivir, cuando se va el panadero le dice: acuérdate de mí
cuando estés enfrente del faraón, acuérdate que yo te revelé los sueños, acuérdate de mí. ¿No le ha pasado a usted a veces que en los tiempos de dificultad, en los tiempos donde realmente usted de pronto necesita algo, nadie se acuerda de usted? Pero Dios sí se acuerda. Dios tenía cuidado de José. Pero la Biblia registra que dice que sale él, el panadero, vuelve al lugar, lo llevan a la horca el copero, ésta recupera el puesto, pero se olvidó de José. Se olvidó de José. Así que pasaron 2 años más y José seguía preso. Hasta que de pronto dice que allí en Egipto el río Nilo siempre fue bendecido, Egipto por el río Nilo, lo que los demás de alrededor no tenían. Egipto tenía la providencia del río Nilo. Ellos tenían buenas cosechas por el río, tenían buena agricultura por el río, tenían buena ganadería por el río. Por ese río Nilo que estaba ahí, había sido bendecido Egipto por eso. Pero de pronto dice que Faraón, yo digo, a veces Dios rompe todos los esquemas, ¿no? Dios rompe todas las cosas que tú te puedes imaginar, porque tú esperas que Dios te muestre un sueño a ti, que eres un creyente o una persona que asistes a un lugar como este y crees en Dios. Pero de pronto dice que Dios le muestra un sueño a Faraón. Faraón está a la orilla del río Nilo y está viendo un sueño donde él ve que 7 vacas gordas salen del río Nilo y donde ve que 7 vacas flacas salen del río Nilo y se devoran a las vacas gordas. Dice también que salen 7 espigas de trigo florecientes, grandes, pero detrás de eso 7 espigas también de mal aspecto de trigo que se comen a las otras y salen del río Nilo, de la bendición donde sería bendecido Egipto. Yo estaba pensando, las vacas ¿qué comen? ¿Qué comen las vacas? ¿Asado? Comen pasto. El trigo es imposible que se coma entre sí. Es más probable que una maleza, que un cardo, que una espina, que un caraguatá crezca y lo ahogue, a que la misma espiga lo mate. Yo siempre dije y siempre pienso que la mente del ser humano es bien complicada. ¿Está de acuerdo? La mente del ser humano es bien complicada. Porque hoy usted ve las cosas claras, si está bien. Pero si está mal, ve todo mal. Por eso usted a veces lee el titular de un diario y lee un nombre de una persona conocida, incapaz de hacer algo como de pronto lo hizo. Usted dice, ¿cómo puede ser que él haya hecho esto? ¿Cómo puede ser que haya hecho eso? Porque la mente del ser humano es complicada. Las vacas atacando su misma especie. Las espigas de trigo atacando su misma especie. Porque la mente del ser humano a veces es complicada. Dios le estaba mostrando una revelación a Faraón de lo que vendría en el futuro, que yo creo que es lo que va a venir para nuestras vidas. Dígale al que tiene a su lado, ojalá sea para todos. Ojalá sea para todos. Ojalá que tú entiendas y que tú camines en los caminos correctos de Dios. Por años, yo prediqué la palabra estando en otros caminos. Por años prediqué fuera de la voluntad de Dios. Por años ya había sido apartado como pastor, ya estaba sirviendo como líder, pero vivía una doble vida que no tenía que ser la correcta delante de Dios. Pero para que las cosas ocurran, para que las bendiciones te sigan, tú tienes que vivir una vida en santidad, una vida en integridad, si quiere que las cosas te alcancen. Porque Dios jamás va a ir en contra de su palabra. Jamás va a ir en contra. Tienes que abandonar la mentira, la traición. Tienes que abandonar el pecado, la fornicación. Abandonar la pornografía, abandonar lo que te hace daño. Abandonar lo que de pronto te mata, lo del mundo espiritual. De esa vaca flaca que te mata la bendición. Y de pronto dice que Faraón está inquieto en ese lugar. Tiene esa visión, llama a los magos del lugar. Nadie puede interpretar el sueño.
Nadie puede lograr que se descifre el sueño que había tenido Faraón. Nadie lo podía descifrar. Decían cualquier disparate. Pero de pronto el panadero se acuerda y le dice: mientras yo estuve en la cárcel, hubo un hombre ahí que me dijo lo que iba a suceder. Me dijo que yo iba a vivir y que el copero iba a morir. Y entonces lo manda a buscar Faraón. Nada escapa a los ojos de Dios, porque así por un impío, así por una persona que no tiene nada que ver, Dios lo manda a buscar. Todo programado por Dios, programando la mente del Faraón, programando la mente de José. José sabía a quién estaba sirviendo. José sabía que había pasado una gran aflicción. José sabía que había pasado una gran tribulación. Cuando nosotros leemos la historia, la Biblia no registra lo que pasó José en la cárcel. Pero cuando tiene sus hijos, refleja lo que él pasó. Porque me dijo, el primer hijo, le puso Manasés y me hizo olvidar todo lo que yo pasé con mis hermanos y mi familia. Al otro le puso Efraín y dijo, me hizo olvidar la aflicción que yo pasé en la tierra. Quiere decir que pasó mal José, pero quizás nunca renegó de Dios, sino que aceptó lo que de pronto vendría para él. Siempre, tarde o temprano, la bendición te alcanza. Y si eres de los otros, tarde o temprano las cosas caen por su peso y revelan tu personalidad. Sale a luz lo que eres. Pero cuando de pronto tú te esfuerzas por agradar a Dios, tarde o temprano la bendición te alcanza. Dios es tu proveedor. Él es tu sustento. Cuando yo estoy así en todos estos días sin hacer nada, porque no podía hacer nada, porque ahora me canso. La semana pasada alguien me escribe por un blog de un motor que yo tenía ahí y me dice el sábado de Canelones, el sábado que viene voy por tu casa. Pero de Canelones voy por tu casa. Ayer vino un pastor a visitarme al mediodía y yo me había olvidado por completo. Pero mientras estaba hablando con el pastor, hacía como 2 horas atrás, me había mandado un audio este hombre y me dice, voy pasando Yun. Y agarré y le pasé la ubicación. Entonces yo digo, ¿cómo Dios tiene cuidado del sustento? Porque ni antes lo hubiese vendido, ni después lo hubiese vendido. Pero Él tiene los tiempos exactos. Nada va a faltarte. Cuando tú eres fiel a Dios, nada va a faltarte. Él va a llegar a tiempo. Y siempre va a llegar con el sustento y con la provisión que tú estás necesitando. Esta sanidad que yo tuve, de pronto, mi esposa me decía, porque el otro día, de pronto por ahí vio que a veces algo sucede. Me decía, pues se ve que estás bien sanito ya. Eso lo hizo Dios. Porque yo de ahí hasta acá me costaba venir a recibir la doctora. Y de pronto la sanidad comenzó a venir. Me cambiaron la medicación y todas las cosas para ver si hacía efecto. Pero Dios estaba detrás de eso. Ahora tendré que cuidarme y hacer las cosas que tengo que hacer y no hacer las cosas que venía haciendo antes. Cuando de pronto Faraón lo manda a buscar, José viene delante de él y todo el mundo le dice, inclínate delante del Horus vivo, inclínate delante de Faraón porque él es la máxima autoridad. Y José dijo, no me voy a rendir, no me voy a postrar delante de este hombre porque yo solamente adoro a Dios, solamente honro a Dios, yo soy hebreo. Y eso le llamó la atención a Faraón. Él dijo, este hombre me gusta porque este hombre no viene a adularme, sino este hombre viene a hacer lo que le mandé que hiciera. Entonces Faraón le encantó la actitud de José. Eso revela que nosotros no tenemos que doblegarnos a ídolos ajenos, ni aceptar sobornos, ni mentiras que te quieren hacer. Porque a veces tienes que arreglar cosas, ¿no? O ponerte de acuerdo. Cuando yo trabajaba en una empresa tenía que ponerme de acuerdo para sinvergüenciadas y yo nunca estuve de acuerdo.
Los empleados pedían materiales y cosas. Le digo, no lo puedo hacer. Pasaré por jodido, pero no lo voy a hacer. Porque tú estás robando cosas que no son tuyas. Estás tocando cosas que no son tuyas. Entonces a veces tienes que honrar a Dios, agradar a Dios por encima de lo que piense el hombre. Muchas estrategias y muchas cosas que el hombre le ha agregado a la iglesia, se le ha agregado el hombre. ¿Qué era lo que hacía Jesús? Jesús iba por los caminos enseñando la palabra. Si encontraba a alguien, le predicaba y sin dudas iba con un milagro. Eso era lo que hacía. Yo te estoy exponiendo la vida de José hoy, te estoy dando un discipulado gratis. Eso es lo que la iglesia debe hacer, aprender a seguir de los caminos de Dios y no ir tras estrategias de hombres que solamente traen problemas, no te traen bendición. Está ahí, no se postra, no lo adora. A Faraón le gusta, le revela el sueño. Y José le dice, Señor, usted tendrá que proveerse de un hombre con sabiduría para poder ser buen administrador, porque este sueño es uno solo. Vendrán 7 años de abundancia, pero tras los 7 años de abundancia vendrán 7 años de hambre. El otro día yo le estaba diciendo, los tiempos se están acortando. La Agenda 2030 está a la vuelta de la esquina, falta poco tiempo. La venida de Jesucristo está a las puertas. Es tiempo de buscar a Dios como nunca lo has buscado. Es tiempo de entregarte a Dios como nunca te has entregado. Porque de pronto en un abrir y cerrar de ojos el arrebatamiento va a venir. Yo lo creo que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Dígale al que tiene a su lado, él cree así. Yo creo que la iglesia no va a pasar la tribulación, sino que va a ser arrebatada antes. Si es que estamos aquí, si es que no nos hemos ido antes y no nos ha llevado una bacteria, y si estamos acá, tú no vas a pasar la tribulación. Pero para eso tienes que estar preparado, tienes que buscar a Dios con todo tu corazón. Mientras Él pueda ser hallado, tienes que buscarlo. Entonces, en la vuelta de la esquina, la agenda esta maléfica que está a la vuelta de la esquina. El que tenga una chacrita hoy o mañana será bendecido. Por eso es bueno que usted vaya viendo algo de eso, para que tú tengas tu propia provisión, tus propias verduras, tu propia comida, tus propios alimentos. El que tenga una chacrita va a ser millonario, porque de pronto después te van a elegir, te van a marcar lo que vas a comer, lo que no vas a comer, si vas a comprar o no vas a comprar. Eso es harina de otro costal, no para hoy. Pero yo quiero decirte que tenemos que estar preparados y ser buen administrador de lo que Dios te va a dar para este año, para los años que vienen. Porque vienen años de abundancia. El mundo está en caos. Todo está al revés. Pero para los hijos de Dios va a haber diferencia. Si eres fiel, si le sigues, si eres como eres José, un hombre determinado a que no se doblegó a nada. Entonces él le dijo, bueno, consígase a alguien que sea un buen administrador, que de cada 100 kilos de trigo, 20 sean apartados. Y la Biblia registra que dice que Faraón lo eligió a José. Yo quiero leerte este pedacito. Dice, el asunto pareció bien a Faraón y sus siervos. Y dijo Faraón a su siervo, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en que esté el Espíritu de Dios? ¿Qué tenía José? El Espíritu de Dios. Y dijo Faraón a José, Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, lo puso en la mano de José, lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo subir en su carro y pregonaron delante de él, doblar toda rodilla y lo puso sobre la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón y ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José
Sefenat Panea, y le dio por mujer a Senet, hija de Potífera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto, y era José de 30 años cuando comenzó a gobernar. De esclavo a gobernador, de preso a gobernar, de la aflicción a luego salir de la aflicción, para convertirse en el gobernador. ¿Quién lo diría, no? ¿Quién lo diría? Dígale al que tiene a su lado, está sentado de alguien que ni tú sabes. Porque de pronto aquí habrá alguien que se va a levantar, que no está ni siquiera en nuestros pensamientos. Yo siempre dije, ¿no? En algunos lugares donde me tocó predicar a veces, nosotros pensamos que es uno, que es otro, por la manera de hablar, por los gritos, por esto, por lo otro. Pero hay uno escondido. Hay uno que parece que nadie lo tiene en cuenta, pero Dios lo tiene en cuenta. Que lo saca del anonimato y lo lleva al gobernador, porque ese se mantuvo fiel, porque ese confió en Dios, porque ese le creyó a Dios, porque ese se guardó en santidad, porque ese aguantó la tentación, porque ese soportó lo que tenía que soportar. Y ahora pasa a ser el gobernador, el único que estaría sobre él sería Faraón. Lo que yo quiero decirte es que tú tienes que volverte un buen administrador. Un administrador como lo fue José. No solo de los bienes, sino un buen administrador de lo que Dios puso en tus manos. Los que tienen hijos pequeños aquí. ¿Cuántos tienen hijos pequeños? A ver, levante la mano. Ahora es el momento de ser un buen administrador con tus hijos. Porque luego crecen y se te van de tus manos. Los que son líderes, los que sirven a Dios, te preocupas por todo el mundo, menos por tus hijos. Cuando ellos son grandes, luego cobran cuenta. Por eso es ahora que tienes que ser un buen administrador de tus hijos, un buen administrador de tu matrimonio, un buen administrador de tu familia, porque tu familia está alrededor viendo lo que tú estás haciendo. Y a veces deja la vida, ¿no? Allá Danilo y Ana que están sirviendo. Tú dejas la vida a veces por la gente, pero la gente nunca sabe pagar bien. Siempre le va a encontrar la quinta pata al gato, o estará cuando todo está bien, pero cuando todo está mal, se retira. Lo único que nosotros tenemos que hacer es servir a Dios, porque ustedes todos son creación de Dios, son hijos de Dios. ¿De quién es la obra? ¿De quién es la obra? De Dios. Dios es el que lleva la obra. Por eso tú tienes que ser un buen administrador de lo que Dios pone en tu corazón. Dios te ha dado talentos, te ha dado dones, y para eso tienes que ser un buen administrador. Te dio talentos de adorar. Bueno, sé lo mejor posible, lo mejor con excelencia para poder adorar. Te ha dado dones del servicio, de servir. Hazlo con excelencia, como lo hizo José. No solo eso, José se había enamorado de una mujer que podía ser imposible para él. Pero cuando todo sucede, el mismo Dios le pone el corazón a Faraón para que le entregue a Senet como mujer. Era el amor de su vida. El amor de la vida de Asenet era José. Y de pronto encuentran el plan y el propósito de Dios. Y antes que viniera la escasez, le nacieron los hijos a José. Antes que viniera la escasez, antes que viniera la hambruna, Dios lo bendijo por completo. Y dice la Biblia que recogió trigo como la arena del mar. Yo pienso que también fue una cosecha sobrenatural. Sobrenatural. Porque lo que Dios hizo con José fue sobrenatural. Entonces nosotros tenemos que ser buen administrador. Si eres bendecido en las finanzas, sé un buen administrador. No te lo gastes todo, inviértelo. El otro día, yo hay cosas que a veces Dios me muestra mientras oro, o me salen las palabras mientras oro, que yo pienso, ¿cómo fue ese fluir? Y yo sé que hay gente aquí que va a poner sus propios negocios, sus propias cosas. No es fácil, porque lleva un riesgo, pero va a poner sus propios negocios. Ustedes van a comenzar a ver con sus propios ojos en el desarrollo de este año, gente que va a ser desprendida en todas las áreas. Porque primero, para que seas bendecido en lo material,
viene una bendición espiritual. O sea, Dios te va a bendecir en lo espiritual, va a venir luego lo demás y las añadiduras vendrán por causa de tu fidelidad. Entonces ustedes van a ver con sus propios ojos algunos que van a comenzar a crecer y usted va a decir cómo lo hizo. Lo hizo con la fidelidad a Dios, lo hizo con el corazón que han servido a Dios, porque han dado sin decirle nada a nadie, porque han servido sin decirle nada a nadie, porque han hecho cosas sin decirle nada a nadie y han sido fieles, rectos, íntegros y en santidad siguiendo a Dios, con quizás errores como toda persona, pero siempre queriendo agradar a Dios. Y van a ver cómo Dios va a comenzar a sorprenderlos. Dios quiere que este mensaje sea para todos, que todos podamos recibir y podamos ser enseñados en todo, que tú puedas apartarte de lo que te aleja de Dios, que puedas ser diferente como lo fue José, que podamos ser personas íntegras delante de Dios como lo fue José. Yo te hago una pregunta: ¿es difícil ser íntegro delante de Dios? ¿Es difícil? No lo es porque tú sigues tu carne, pero cuando tú abandonas tu carne, tus pensamientos, tus cosas que no son, es lindo seguir a Dios. Vas a comenzar a orar, vas a ir a orar y no querrás salir de la presencia, porque cuando tú le empiezas a sentir que Dios está ahí en su lugar, a veces nosotros tenemos una mala costumbre. Vamos a orar y hablamos solamente nosotros. Y le decimos esto, bendíceme, haz esto, haz lo otro, haz lo otro. Pero de pronto cuando te callas un instante, le abres el oído a Dios y Él viene y te empieza. Yo nunca sentí la voz audible, ¿no? Estaría diciendo algo fuera de contexto. Por eso yo nunca digo Dios me dice, Dios me dijo, porque nunca sentí la voz audible. Pero sí sientes en el corazón la certidumbre de que Dios te está mostrando algo. Tienes la certidumbre de que Dios va a bendecirte en algo. Cuando tú estás alineado a Dios, tú sabes ya cuando algún problema va a suceder, cuando algo va a pasar, y te muestra para que tú lo pongas delante de Dios. Pero a veces hablamos solo nosotros. ¿Qué habrá hecho José mientras estuvo en la cárcel? Habrá orado a Dios, pero habrán habido días donde solamente habrá escuchado a Dios, habrá inclinado su rostro en medio de todos los presos, en medio de la oscuridad de la noche, donde él dormía, y solamente habrá prestado oído a lo que Dios le quería decir. Por eso yo creo que viene un año diferente, o años de aquí por delante, donde tendremos que ser buenos administradores, como lo fue José. Buenos administradores, de lo que Dios pone en tu mano, sé un buen administrador. Yo le decía al viernes el otro día, yo ahora te lo puedo decir, pero hace un mes atrás no te lo podía decir, porque yo fui lo más desordenado para comer, lo más desordenado. Me ponen un lechón enfrente y hasta la que no termine. Pero también ser buen administrador de tu cuerpo, de tu salud. La doctora me decía el otro día, o uno de los días que vino, nosotros no nos damos cuenta de la salud que tenemos hasta que la perdemos. No nos damos cuenta de eso, porque comemos cualquier cosa, comida chatarra, ketchup, mayonesa, todas esas cosas. Yo ahora miro, sí, mi esposa es fanática del ketchup y de la mayonesa, y la miro y yo digo el daño que le estás haciendo al hígado, porque todo lo recibe el hígado. Los jugos de naranja que tú te comes, como 10 naranjas en un vaso, 40 cucharadas de azúcar en un solo vaso, que metes frutosa para adentro y le haces mal. Entonces nosotros no nos cuidamos y después la culpa no la tiene el diablo, la tengo yo, la tenemos nosotros. Cuando vas excedido de velocidad, la culpa no la tiene el diablo. Cuando no cuidas lo que Dios te dio, cuando no cuidas la vida como de pronto la tienes que cuidar, por años trabajando en la construcción, sin máscara, sin protección, sin nada. Hoy está todo un poco más sofisticado, hay más cosas, la gente trabaja de guantes, de máscaras, de casco,
Nosotros en aquel tiempo trabajábamos sin camisa, de short y descalzo y meta, polvo para adentro. Cortábamos ladrillo, el polvo para adentro, portland para adentro, la cal para adentro, el fino para adentro. Y a la larga, el cuerpo te cobra factura. Porque somos seres humanos, vivimos en un cuerpo de carne y hueso, pero no administramos bien lo que Dios nos dio. Y si vamos a la Biblia dice que tu cuerpo, ¿qué es? Es el templo del Espíritu Santo. Es el templo del Espíritu Santo. Entonces tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios puso en tu mano. Puso talentos, puso dones, puso cosas a tu servicio, puso tu vida, puso tu familia, puso gente a tu alrededor, puso finanzas. Dios te va a bendecir muchísimo en las finanzas, pero para eso tienes que ser como lo fue José, un gran administrador. Póngase de pie.